Inició el año 2022 para nosotros, para el pueblo judío, el año 5783. Recuerde que ellos no se rigen según nuestro calendario, porque los más ortodoxos, los judíos más ortodoxos no creen, no consideran a Jesús como Cristo, ¿verdad? Como Mesías. Por esa razón, Cristo no partió su historia en dos como lo hizo con nosotros, sino ellos siguieron, ¿verdad?, contando los años, y ellos ya van en el 5783. Pero detrás de eso hay un mensaje, hay una señal profética que quiero traer hoy a tu vida. Inició este año para nosotros 2022, y viendo las noticias, viendo lo que nos rodea, no inició de la mejor manera, ¿verdad? Son más las malas noticias que las buenas noticias. En Colombia este año superamos uno de los PIB más altos en años, ¿cierto? Con más del 16% en el PIB. Quiere decir que en Colombia la economía va a decaer progresivamente. Claro, tenemos una deuda con nosotros mismos. El Estado usó muchos recursos para sostenerse en pandemia, lo que llamaríamos nosotros el ahorro interno del país, ¿verdad? No solamente la deuda que tenemos internacionalmente, sino aún los recursos que teníamos internamente para sostenimiento. Bueno, el gobierno durante estos 2 años de pandemia ha tenido que usar, ¿cierto?, mucho más de lo que tenía presupuestado a causa de la pandemia. Así que básicamente, cuando el PIB crece, en pocas palabras y para que lo entendamos todos, estamos endeudados con nosotros mismos. No solamente con los de afuera, sino con nosotros mismos. Tenemos un hueco fiscal, estamos endeudados. Eso va a hacer que muchas cosas se pongan más costosas, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, ¿no? Ayer escuchaba a alguien que decía: hice mercado y con lo mismo que mercaba el año pasado, ya no me alcanzó este año, ¿verdad? No alcancé a llegar a lo mismo. La pandemia no da tregua, ¿verdad? Ahora con una nueva variante, menos fuerte, digamos, en cuanto a síntomas o en cuanto a culminar en muertes, pero con mucho nivel de expansión, ¿verdad? Se contagia muy fácil. Leía hace poco, me gusta estar, como se dice, buscando datos, porque yo siento que Dios me habla a través de eso, y Dios nos habla a través de eso. Este Omicron ¿por qué es menos agresivo en cuanto a muertes? Porque no baja hasta los pulmones, ¿verdad? O sea, no se arraiga tanto en los pulmones, sino en las vías aéreas altas. Por eso es más contagioso al toser, al estornudar, ¿cierto? Porque se queda aquí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que aunque no sea tan peligroso, tan letal como las otras variantes, no quiere decir que no nos sigamos cuidando. Por el contrario, parece ser que los picos ahora no van a ser en las UCI, como lo veníamos viendo, sino ahora va a ser en casas. Seguramente los empleadores van a tener que soportar que muchos de sus empleados estén en casa, ¿verdad? Que salgan con incapacidades, porque los picos van a ser en incapacidades, en estar en casas, y esperamos, bueno, según los registros, que no tengamos que volver a una cuarentena, llamémoslo así, ¿verdad? Creo que no vamos a llegar hasta allá, pero entonces, y muchas otras cosas que uno ve, ¿verdad? Allí estamos en tiempos difíciles, pero Dios ha lanzado una palabra profética por medio de nuestros pastores, que les envían muchos saludos. También tienen derecho a sus vacaciones, amén. Les envían muchos saludos, y Dios a través de ellos ha lanzado una palabra profética para este año 2022, y ha sido el año de los nuevos comienzos. Y muchos de nosotros nos hacemos la pregunta de cómo comenzar, ¿verdad? ¿Por dónde empezar en un año que a los ojos naturales no trae buena esperanza, ¿no? Muchas expectativas? ¿Cómo empezar? Y una de las cosas que leía era, y quiero enseñarte en esta mañana, era lo que el pueblo de Israel hizo en uno de los tiempos más angustiosos de su historia. Si tú le preguntas a un israelita, creo yo que él te puede responder con mucha
naturalidad que hay dos momentos en su historia que han sido realmente difíciles. Uno de ellos, usted lo conoce bien porque ha sido cercano a nosotros, es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Creo que ha sido uno de los momentos para el pueblo judío a nivel contemporáneo más fuerte para ellos. Pero a nivel antiguo, si ellos pueden definir un tiempo realmente difícil para ellos, ha sido el exilio que ellos vivieron en Babilonia. Y quiero explicarlo en esta mañana. Por eso he titulado a esta enseñanza El camino del exilio. El camino del exilio. Constantemente escuchamos esa palabra exilio, ¿verdad? Constantemente escuchamos que se habla de exilio, pero como que no nos queda claro. De hecho, se usan otros términos. Se usa deportación también, la deportación babilónica, el exilio babilónico. Son palabras que se usan para hablar de este momento histórico en Israel. Y déjame contarte rápidamente la historia. En la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, Dios llama a Israel para que ellos sean un referente de Dios en la tierra y demostrar hacia las otras naciones la voluntad que Dios quiere con la humanidad. Eso es lo que es realmente la Torá. Entonces Él selecciona, por medio de Abraham y de su esposa Sara, Él selecciona a una nación que van a ser sus representantes. Claro, no los deja ser sus representantes a la deriva. Así que ustedes van a leer en los 5 primeros libros de la Biblia todas las estipulaciones y leyes que Dios les da para que ellos puedan ser fieles representantes a lo que Dios quiere para la humanidad. Entonces, en los primeros libros vas a encontrar que allí les da una ley, ¿cierto? Les da un ejército en el libro de Números, les va a dar un tabernáculo, les va a dar una institución sacerdotal, les va a dar una institución gubernamental, porque le da unos jueces, le llamaban en ese momento unos príncipes, ¿verdad? Y les da un territorio. Es decir, Israel tiene todas las condiciones para ser una nación, porque Dios les da todos los elementos. No son una nación porque sí, porque a alguien se le ocurrió. Dios mismo les da todos los argumentos para que ellos sean una nación. Se asegura de eso. Pero es una nación contraria a las demás. Tiene una particularidad, y es que si usted lee bien los textos en la Torá, que me encantan, usted va a darse cuenta que ellos organizaban su campamento de manera que ya le estaban mostrando a las otras naciones cuál era su centro, cuál era su referente. Entonces, cuando llegaban a un lugar, caminaban por kilómetros, y cuando llegaban a un lugar, lo primero que armaban en la mitad del campamento era el tabernáculo, ¿verdad? Los levitas, que eran los únicos que podían y tenían el permiso de armar el tabernáculo, de coger las cosas del tabernáculo, armaban la tienda, ¿verdad? Del tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo habitaban los levitas, ¿verdad? Estaban las tiendas de los levitas, armaban las tiendas de los levitas. Y alrededor de las tiendas de los levitas ya se organizaban las tribus por bandera, conforme a su capitán y conforme al número de sus pobladores. Entonces, Judá al norte, ¿cierto? Benjamín al occidente. Cada uno tomaba su posición dentro del campamento. Así fue durante 40 años en el desierto. Eso tenía un mensaje claro para el resto de naciones. ¿Cuál era el centro de Israel? ¿Qué movía a Israel? ¿Cuál era el referente de Israel? ¿Y qué era lo que los hacía o los constituía como nación? La presencia de Dios. Porque el tabernáculo era el centro. Note que no ponían en el centro a Moisés, no ponían en el centro al ejército, no, ponían en el centro el tabernáculo. Y todo esto no era más sino un referente o una imagen a Cristo mismo. Cada elemento del tabernáculo, yo sé que usted lo ha estudiado, ¿cierto? Hace una referencia a Cristo, ¿no? La mesa de los panes, el candelabro, la menorá, ¿cierto? Que es el candelabro. Cada elemento hace una referencia a Jesús. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, el Señor es: el centro tiene que ser la presencia misma de Dios, y ustedes como nación tienen que moverse conforme a lo que el tabernáculo les diga. Por eso en medio del tabernáculo siempre había una nube, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando la nube se alzaba? Miren que ellos leían todo, era por lo que pasaba en el tabernáculo. Ellos no se movían por lo que otro dijera, o por el rumor, o por el comentario, o por lo que veían en noticias. No, ellos se movían en el momento en que la nube les indicaba moverse. Cuando la nube se levantaba, ellos volteaban y decían: bueno, creo que Dios nos está diciendo que debemos movernos, ¿verdad? Entonces la nube se alzaba, desarmaban el campamento, los levitas desarmaban el tabernáculo, se lo colocaban al hombro, al frente salían las trompetas, después salían los levitas, y después
organizadamente una tribu según lo que está escrito en el libro de Números. Salían. Esa era la forma. Ellos se movían, su referencia era Dios mismo. Así termina la Torá, ¿cierto? Entrando a la tierra prometida. Josué, después empiezan los libros históricos. Josué entra, conquista la tierra, y ya en la tierra tienen un problema. Y es que, como es tan extenso el territorio, la pregunta que ellos se hacen en Josué es: ¿y ahora dónde ponemos el tabernáculo para que siga siendo referente para el resto? Claro, porque si lo dejamos aquí junto a esta tribu, el resto de tribus que están ya más distantes, ¿qué van a decir? No, ¿y por qué esa tribu tiene el tabernáculo? ¿Y por qué nos toca ir hasta allá? ¿Verdad? Entonces empezó un quiebre allí. Si usted lee bien Josué y Jueces, hay un quiebre allí. Y es que el tabernáculo lo dejan cerca a la tribu de Judá. Pero las otras tribus que vivían de hecho al otro lado del río Jordán, que era Rubén, Manasés y Gad, perdieron de vista el referente del tabernáculo. Y es por eso que ellos empiezan, bajo su propio argumento, a crear lugares, entre comillas, en donde Dios se revelaba. A eso es lo que le llama la Biblia lugares altos. Claro, ¿qué dijo Gad? Ay, es que ya no tengo el referente del tabernáculo porque queda cientos de kilómetros allá, entonces prefiero hacer un lugar acá. Y levantaban un lugar. Claro, no era el tabernáculo, ¿verdad? No era bajo los parámetros de los levitas, ni era bajo los parámetros de la ley. Entonces empezó progresivamente el pueblo a contaminarse de algo que se llama idolatría. Entonces, cuando ustedes leen el libro de los Jueces, no parece el Israel de Deuteronomio, no parece, ¿verdad? Son completamente idólatras, entregados a ídolos, pasaban los hijos por el fuego, ¿cierto? Entregados a los placeres de... Claro, ellos veían el referente de las naciones que los rodeaban y decían: ¿por qué hacen esa práctica? Ah, porque es para nuestro dios Moloch. Bueno, nos parece que está bien. Como no había un sacerdote, porque ellos estaban en el tabernáculo, y decían: ¿cómo te parece a ti? A mí me parece bien. Bueno, hagamos esta práctica. Empezaron a hacer cosas que la ley les había dicho en el desierto que no podían hacer. Entonces Dios en Jueces no ve otra solución o alternativa que levantar, por eso el libro se llama Jueces, levantar jueces en medio de la nación para corregir al pueblo. Pero hay un problema con los jueces, y es que los jueces eran muy territoriales. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el juez no se levantaba para toda la nación, sino se levantaba para pequeñas tribus, ¿verdad? Entonces había un juez que se levantaba, salvaba 2 o 3 tribus y pare de contar. Entonces no era muy eficiente el juez, ¿verdad? Aparte de eso, que hay jueces de jueces. Sansón, por ejemplo, ¿no? Sansón era un referente a un juez que constantemente se despaturraba, ¿no? Ese era juez, ¿cierto? Ahí tenemos a un Gedeón, por ejemplo, poniéndole pruebas a Dios. Bueno, si tú me llamaste, ¿por qué no mojas el vellón? Y son bien interesantes las historias. Hombres que tenían falta de fe, hombres que tenían problemas con su carácter, pero era lo que Dios tenía a la mano. Hasta que en Jueces, al final de Jueces, y todo esto le cuento para hablarle del exilio, porque muchas veces nos hablan de estos temas y no los entendemos, no los comprendemos. Hasta que terminando Jueces, en Jueces, al final de Jueces pasa cosas terribles. Israel parece más Sodoma y Gomorra. Usted lo puede leer allí. Entre ellos mismos entregándose, matándose. Así que Dios dice: necesito solucionar esto, y lo voy a solucionar por medio de hombres y mujeres que aprendan a oírme como en la época del desierto, que su referente sea la presencia de Dios. Por eso, después del libro de Jueces, en la Biblia hebrea, porque en la Reina Valera no se cumple ese orden, después de Jueces creo que sigue Ruth, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Pero en la Biblia hebrea el que sigue es el libro de Samuel, el primer profeta. Porque Dios dice: voy a levantar profetas que puedan enderezar y corregir al pueblo para volver al principio. ¿Cuál era el principio? ¿Cuál era su norte? ¿Cuál era su centro? ¿Cuál era sus cimientos? La presencia de Dios. Entonces él levanta a Samuel. De hecho, Samuel tiene ¿cuántos Samuel hay acá? No te imaginas el nombre que te colocó Dios. Porque Ishmuel en hebreo, Ishmuel se dice, quiere decir el que oye a Dios o el oído de Dios. Quiere decir que hasta antes de Samuel, la gente ¿qué? No oía. Entonces Dios dice: voy a levantar a uno que tenga el oído finito para escucharme.
Por eso es que usted va a ver a Samuel desde niño escuchando a Dios, solamente que no sabe quién es. ¿Sí ha visto la historia? Y él piensa que es Elí. Tiene tan oído el oído, tan fino, perdón, tan agudo el oído, que él siente en las noches que alguien le dice: Samuel, Samuel. Y él se para y dice: Elí, ¿me llamabas? Imagínese a Elí 10 habitaciones allá. Yo no llamaba a nadie. Es que sentí, no sé, hay una voz, no sé cómo explicarlo, pero hay una voz que pensé que eras tú. No soy yo. Hasta que Elí, en la tercera vez, algo que se le puede abonar a ese Elí, porque Elí no es el buenecito, pero algo que se le puede abonar es que en esta sí le pegó y le dijo: creo que es Dios el que te está hablando. Y Samuel empieza a crecer, para no hacerle larga la historia, con el entrenamiento de alguien que puede escuchar a Dios contundentemente. En tiempos de Samuel, Israel hace algo y le dice al profeta, profeta, nos cansamos de vivir como vivimos, queremos vivir como el resto de naciones, danos un rey. Samuel, como sabe escuchar a Dios, le dice: eso trae un problema, mis queridos. El problema es que, primero, al pedir rey, están despreciando a su único rey llamado Dios. Y el segundo problema es que poner a un rey humano traerá dificultades para ustedes mismos. Ustedes mismos son los que se están clavando el puñal. Porque ¿qué va a pasar cuando ese rey pida a sus hijos para el ejército, o suba los impuestos, o les quite las tierras? Pero como Israel no escuchaba a Dios, hicieron... Sí, ha visto a los niños cuando: danos un rey. Samuel va, le dice: Señor, están pidiendo rey. Y la frase de Dios es impresionante. Dios le dice: tranquilo, dales lo que quieren, porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Dales lo que quieren. Claro, tranquilo, no les voy a dar tampoco al primero que ellos escojan, porque seguramente, como buenos humanos, van a escoger ¿cierto? Ahorita que estamos en época de elecciones, no voy a hacer proselitismo al respecto. Así que Dios mismo les da a Saúl, ¿verdad? Y Saúl pintaba físicamente para rey, pero no tenía un corazón apto para rey. Ese es el problema. Porque si usted ve la descripción de Saúl, dice que era alto. Toda la descripción de Saúl es física. ¿Se ha dado cuenta de eso? Alto, de buen parecer, de estatura nadie lo pasaba de los hombros. O sea, este tipo era alto, acuerpado. A los ojos, Saúl pintaba para bueno, ¿cierto? Parecía bien. Pero usted no lo va a hacer larga la historia. Usted puede leer en casa la Biblia. Que el 2022 sea año de leer la palabra, amén. Y Saúl, usted sabe que la embarra y Dios tiene que decir: no, Saúl no es. Voy a llamarme a uno que ante los ojos de la gente no pinta ni pero que él tiene algo que no tiene el resto, y es corazón. Entonces llaman a David. ¿Se acuerda de David? Desgarbado, flaco. Los flacos tienen esperanza con David. Lleno de granitos, porque era adolescente. Cuando lo escogen tenía como 16 años, dice la palabra, más o menos, ¿no? Dicen los eruditos. Flaco. Y de hecho, imagínense, el que sabe oír a Dios se equivoca. Imagínense, le pasa a los profetas. Porque cuando se los trae, aparte de eso, rechazado. Imagínense un papá: falta un hijo suyo y no. ¡Ay, sí! Que está con las ovejas. Imagínense esa historia, ¿no? Rechazado. Algunos eruditos dicen que lo que pasa es que él era de otro matrimonio, era bastardo, le llaman, ¿verdad? Por eso era que Isaí no. Bueno, esas ya son deducciones de los estudiosos, ¿verdad? Pero cuando lo traen, el mismo Samuel dice en su mente: no, pero es que ahí sí Dios de verdad. Y Dios le dice: sí, ese, porque con Saúl te permití que lo ungieras para que te dieras cuenta lo que tus ojos pueden ver, pero no lo que pueden hacer más allá. Yo no miro lo que miran ustedes los hombres, yo miro lo que hay en donde. Entonces ese David se convirtió, ¿cierto?, en el rey de la nación, creo yo, en su momento más próspera de la historia. Israel pasó de ser la nación de problemas, de idolatría y demás, a pasar a ser una nación verdaderamente próspera. En los tiempos de David, 40 años reinó David, fue una de las naciones más prósperas, no tenían enemigos a su alrededor. Sobre todo Salomón vino a recoger los frutos de lo que David peleó. Entonces ya no tenían solamente, en época de Salomón, ya no tenían solamente tabernáculo, tenían templo.
¿verdad? Y las paredes eran de oro. Imagínense, ese templo tuvo que haber sido una belleza. Paredes de oro, política perfecta, economía equilibrada, la gente amaba a su rey, ¿verdad? Todo esto pasa en tiempos de David y en tiempos de Salomón. 80 años de buena vida en Israel, ¿verdad? Como cuando uno recuerda esos años de atrás, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿te acuerdas cuando nos fluíamos? ¿No? Cuando aquí los esposos le dicen a la esposa, ¿te acuerdas esa época cuando prosperábamos y no nos paraba nadie? Así es Israel recordando la época de David. ¿Te acuerdas esa época? Sí, maravillosa. Pero con Salomón pasa algo. Salomón en sus últimos años se entrega a las mujeres, dice la Biblia. Las mujeres inclinan su corazón, ¿cierto?, a los ídolos de esas mujeres, porque él tuvo esposas egipcias, fenicias, filisteas, babilonias. Entonces había una inclinación a poner ídolos. Y ahí vuelve a haber una ruptura. Después, pero quiero que se imaginen por un momento Israel, ¿no? Murallas, grandes ciudades, el templo hermoso, la gente con buena economía, tierras que abundaban, ¿verdad? Buenas cosechas, tiempos buenos en Israel. Pero a partir de Salomón y toda su descendencia, uno no sabe cuál es peor, ¿cierto? De toda la descendencia, porque de ahí en adelante, uno tras otro son malos. En la época de Roboam, hijo de Salomón, ¿cuánto me queda? Porque yo no puedo contar historias así. En la época de Roboam, hijo de Salomón, el pueblo va ante Roboam y le dice: Roboam, tu padre fue duro con nosotros. Sí, vivíamos, digámoslo así, en un Dubái, ¿verdad? Vivíamos en Dubái, edificios altos, casas hermosas, pero con impuestos muy altos, ¿no? Para sostener un reino de este tamaño nos tocaba a todos aportar, ¿verdad? ¿Por qué no eres más misericordioso y le bajas un poquito al tema? Roboam, usted sabe la historia, va donde los ancianos y los ancianos le dicen: si tú quieres ganarte el corazón del pueblo, haz lo que el pueblo dice. Pero Roboam va, no se fía del consejo de los ancianos, sino que va donde los jóvenes. Y el problema de los jóvenes, díganme, el problema de los jóvenes es que estos jóvenes habían nacido en la opulencia, ¿verdad? Ellos no conocieron el destierro ni el desierto como lo conocieron los padres, ¿verdad? O nuestros padres. Ellos nacieron en la opulencia, nacieron en el reino, en la parte más próspera. Entonces ellos, ¿qué le dijeron? ¿Y qué? ¿Y vamos a perder nuestra condición? ¿Nuestra buena vida? No, ve y le dices al pueblo que si los lomos de tu padre fueron fuertes, tu meñique será el doble de esos lomos. Claro, ellos no querían perder el comprar en Falabella. Ellos iban y se compraban en diciembre, ¿cierto? H&M, Coag, ¿cierto? Entonces ellos no querían perder esa posición. Le dijeron: no, sigue cobrando. Entonces Roboam les hace caso y les dice, 3 días después llega al pueblo y le dice: ¿qué has decidido, rey? Que si mi papá fue malo, conmigo ni cuenten. ¿Qué dice el pueblo? Bueno, entonces no tenemos parte con el reino de David. Israel, a tus tiendas. ¿Qué quiere decir a tus tiendas? Nos separamos del reino de David. ¿Cuántas tribus se van? 10, ¿cierto? Se van y hacen su propio reino, llamado el reino del norte o reino de Israel, perdón, reino de Israel o reino del norte. Y Judá se queda solamente con Simeón, porque Simeón es como el parcerito ahí de Judá, ¿cierto? Se quedan 2 tribus y hacen el reino, el llamado reino del sur, ¿verdad? O reino de Judá. Entonces, reino de Israel y reino de Judá. Uno gobernado por Roboam y el otro gobernado por Jeroboam. Así es donde empiezan los problemas. Porque al haber división, eso tiene mucho más de fondo, ¿verdad? Creo que uno de los primeros problemas para llegar a la división fue el mismo pecado de David, pero no me voy a ir hasta allá. Eso tiene más de fondo, pero no voy a entrar ahí. El hecho es que ya el reino está dividido. Ahora gobiernan de a 2, ¿no? Arriba, en el norte uno y en el sur otro. Y siguen estando los profetas, ¿verdad? Entonces aparecen los profetas y le dicen, constantemente van y le dicen al rey: rey, yo creo que estamos haciendo malas cosas. Si seguimos como vamos, yo creo que vamos a terminar despaturrados. Entonces el rey empezó a ver al profeta ya no como un aliado en tiempos de David. ¿Se acuerda que en tiempos de David, David tenía a los profetas como, ¿verdad?
No, en tiempos de los reyes, cuando usted lee primer y segundo libro de Reyes, los profetas son un problema, porque el profeta dice cosas que a los reyes no les gusta, porque les empieza a decir: si sigues como vas, vamos a terminar muy mal. ¿A quién le gusta que le digan eso, verdad? Entonces los reyes empiezan a decir: mátelos, destiérrelos, acérrelos, porque a Isaías, lo que cuentan, Flavio Josefo, historiador del Antiguo Testamento, dice que a Isaías lo metieron dentro de un tronco y lo aserraron a la mitad. Así fue como murió Isaías. Claro, se volvieron un problema. Pero las palabras de los profetas constantemente eran una verdad y daban con mucha fuerza en Israel. Pasaron más de 700 años, 785 años para ser exactos. Muchos problemas tuvo Israel del norte y Judá en el sur referente a la crisis que vivían globalmente. Claro, empezaron a crecer muchos imperios. El más famoso en ese momento, Asiria, uno de los más fuertes y poderosos. Y Asiria era tan fuerte y tan contundente que fue el único que logró hacerle pelea en este tiempo a Egipto. Usted sabe que Egipto era el mandamás, ¿no? Era el patrón, el Estados Unidos de la época. Bueno, ahí existía su Rusia era Asiria. Sí, el que entendió el chiste político, ahí está, ¿cierto? Asiria era el único oponente ante este Egipto. Así que Asiria toma territorios y empieza a atacar no al reino del sur, sino al reino del norte, a Israel. Los reyes empiezan a vender con tal de no caer, empiezan a venderse, empiezan a decirle qué hay que hacer para que no caigamos en sus manos, hasta que llega un punto en la historia en donde Asiria, porque realmente es Asiria, gobierna sobre el reino del norte llamado Israel, ¿cierto? Y les mete grilletes y se los lleva para su tierra, Asiria, ¿cierto? Pero ahí venía uno no más poderoso, porque creo que Babilonia nunca fue más poderoso que Asiria, pero sí más, diría la Biblia con la serpiente, más astuto, ¿cierto? Babilonia aprovechó una crisis interna de Asiria para atacarlo y tomar los territorios que antes eran de Asiria. ¿Los tomó quién? Babilonia los toma, incluyendo el reino de Israel. Ahora Babilonia, empoderado con Nabucodonosor, empieza a ver las murallas de Jerusalén, o sea, el reino de Judá, y empieza a decir: vamos por ti, Judá. Y ahí es donde aparecen estos profetas como Jeremías, como Isaías, como Sofonías, que empiezan a decirle a los reyes: rey de Judá, si no te arrepientes, así como le pasó a Israel, aquí también nos van a llegar. Por eso tiene sentido cuando uno lee esos profetas y dice: ah, ya, claro. O sea, la advertencia de estos profetas es: si no nos arrepentimos, así como le pasó a nuestros hermanos israelitas, así nos va a pasar a nosotros. Pregunta: ¿hicieron caso? No, usted sabe la historia. Babilonia, entonces ahora sí la siguiente diapositiva, por favor, hacia el año 587 antes de Cristo. Llega a la hermosa Jerusalén en tiempos de David, amurallada con un templo de oro. Arrasa con todo, quema casas, roba el templo, o sea, el oro del templo es todo robado completamente, quemado, destruidas sus murallas, las mujeres violadas, los hijos asesinados. Y los pocos que sirven, porque eran eruditos, como en el caso de Daniel, por ejemplo, él era uno de ellos y sus amigos, son deportados o exiliados hacia tierras babilónicas. Entonces, ahí es donde aparece ese profeta maravilloso que se llama Daniel, porque él fue deportado. Y Daniel mira hacia atrás y él dice: ¿qué nos pasó? Teníamos todo, teníamos tierra, teníamos templo, teníamos sacerdotes, teníamos toda la abundancia, la riqueza. ¿Qué nos pasó? Y en su reflexión, y en la reflexión de muchos de estos profetas fue: fuimos desleales e infieles al Señor. Moisés nos lo había advertido: si alguno osa pasar por encima de esta ley, asuma las consecuencias del exilio. Moisés ya lo había dicho. Así que estos profetas dicen: estamos metidos en un problemón, porque ahora no sabemos cómo solucionarlo. Ahora están en tierras extranjeras, en tierras ajenas. No saben qué hacer. Hay dos posibilidades, y aquí es donde voy a ir yendo hacia el versículo. Usted va a decir: no hemos leído nada. Tranquilo, ya lo llevo allá, pero es para cerrar. Y aquí es donde hay dos caminos, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos caminos?
o nos volvemos unos revoltosos en Babilonia, porque esa podía ser un camino, ¿cierto? A las armas, a defendernos como podamos y a matar al que esté cerca. O el otro era ¿qué? Pues acomodémonos a Babilonia. ¿A quién hay que adorar? ¿Nabucodonosor? Bueno, esos eran los dos caminos, los posibles dos caminos. Lo traigo acá. Le voy a decir algo. Nuestra realidad hoy se parece mucho a la realidad de Israel en tiempos de Babilonia. Porque mucha gente en este tiempo está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Sabe que hay mucha gente sacando visa ahorita? Ahora sí todo el mundo se quiere ir. Todo el mundo, ¿no? Para donde salga, así sea para... ¿Cierto? Pero le voy a decir algo, la crisis está dura. Y no lo estoy asustando, le voy a dar esperanza por la palabra, no por mí. ¿Usted sabía que en Chile acaban de escoger a uno de los presidentes más jóvenes, pero que es de izquierda? En Chile se está cumpliendo lo que hace 20 años la ideología izquierdista dijo, de aquí al 2030 toda Latinoamérica será de izquierda. ¿Lo han venido logrando o no? Bolivia, Brasil va para eso, ¿verdad? Colombia quieren hacer eso, no lo ha permitido la iglesia, dígame. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Salvador, lo van a lograr, a menos de que la iglesia se levante. Entonces, ¿qué es lo que se espera para estos últimos tiempos? Chile es una de las economías más estables en Latinoamérica, ¿verdad? Una de las más fuertes. En Sudamérica, Chile es muy estable. Vamos a ver cómo le va con un gobierno de izquierda. Se va a dar cuenta de lo que va a pasar en Chile. Y todos los que estaban emigrando hacia Chile, ahí a dónde van a correr. Nos tocó regresarnos, que esto está duro. No sé si por un momento usted se pone en las sandalias, ojo que dije sandalias, ¿no? En las sandalias de los israelitas, ¿cierto? Y dice, ¿qué hacer? ¿Qué camino escoger? Por eso la aplicación, ¿cómo se llama? El camino del exilio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? O nos volvemos unos revoltosos, vamos a grafitear y a romper nos volvemos revolucionarios, como los celotes, ¿se acuerdan en épocas de Jesús? O somos todos celotes, ¿o qué? O nos acomodamos. ¿A quién hay que rendirle cuentas? ¿Hay que inclinarnos ante Baal? Nos inclinamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién nos tenemos que vender? Y nos vendemos. Esos son los dos caminos, parecen ser los dos únicos caminos. Pero aquí es donde aparece el profeta Jeremías. Así que ahora sí vaya conmigo, capítulo 29. Y aquí es donde quiero traer esa palabra profética poderosa que Dios puso en la vida de los pastores. Jeremías capítulo 29, versículo 1. Jeremías es un profeta que está viendo cómo Israel está siendo exiliado por Asiria. Y él escribe el libro, es en esta época, él escribe este libro y él dice esto, aconsejándoles a los del norte, pero también aconsejándoles a los del sur. Les dice, estas son las palabras de la carta, es una carta del que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. ¿A dónde? ¿Sí nota? Aquí hay un profeta en medio de este caos. Mira el que tiene solo, dígale, de pronto tú seas el profeta en medio de este caos. No le diga de pronto, diga, espero que tú seas el profeta de este tiempo. 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, mire todo lo que se llevaron, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho, miren lo que dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Elohim de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mira el consejo: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Esto es, no sé si puede. Estamos en la deportación.
Estamos exiliados, o somos revoltosos o nos entregamos. Y el profeta dice: ninguna de las dos, mis queridos. Lo que hacían en Israel, háganlo en Babilonia. ¿Pero eso tiene sentido? Sí. Edifiquen casas y vivan en ellas. Compren territorios y cultívenlos. Y tengan hijos. ¿Sabe que Israel ha tenido este ADN toda la vida? ¿Se acuerda qué pasaba en Egipto cuando los mataban? ¿Qué dice la escritura? Tanto más que se multiplicaban y ¿qué? Y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y este tiene que ser un ADN que Cristo ha heredado, nos ha dejado, y que usted y yo debemos tomar y asumir. ¿Sabe? En tiempos de más angustia es cuando más la iglesia tiene que dejar verse. El mundo no tiene esperanza, mis queridos. Quiero decirte esto: el mundo no tiene esperanza. La única esperanza que tiene el mundo se llama la iglesia. Pero si la iglesia es la desesperanzada, entonces ¿qué le espera al mundo? Si los de la iglesia están diciendo: esto se fregó, mijo, esto ya no hay nada que hacer, empaque y vámonos, venda eso, que eso no hay nada que hacer. Mire, yo me aterro, y ahí es donde yo digo: Dios mío, ¿en qué Cristo estamos creyendo? Cuando veo a los mismos cristianos diciendo: mijo, esto se perdió, vamos de mal en peor. La iglesia es la que está acostumbrada a vivir en las crisis, mis queridos. O si no, pregúntele a la iglesia primitiva quiénes fueron los que sobrevivieron al imperio romano. ¿Qué pasaba cuando más el emperador iba y los mataba? ¿Qué pasaba? Más predicaban, más anunciaban, más creían. Ahí está el apóstol Pablo diciendo: si tengo que exponerme a mí mismo y dar mi vida en favor de todos los que veo, lo haré por amor a Cristo. ¿Ustedes creen que no es preferible irse ya? Decía Pablo. ¿Ustedes creen que yo no me quiero ir ya? Yo me quiero ir ya a gozar de las mieles, ¿verdad? Del reino de Dios. Pero los que queden aquí, ¿qué hacemos? Entonces yo, dice el apóstol, ¿cierto? Para mí el morir es ganas. Claro, él ya se quería ir, ¿cierto? Pero no me voy todavía, decía el apóstol, decía la iglesia, porque hay un mensaje de parte de Cristo que tengo que anunciaros. Me encanta. Mire lo que dice, versículo 6: casaos y engendrad. Mire, esa frase, a mí esa frase: yo no tengo hijos porque ¿para qué traer hijos a este mundo? Lo he escuchado entre cristianos. ¿Para qué traer hijos? A que sufran a este mundo cruel. Es que, mis queridos, nosotros los hijos que traemos, los traemos para que sean esperanza para este mundo. Yo no traigo un hijo para el pecado, mis queridos. Yo traigo hijos para que sean representantes del Dios de la gloria. Yo traigo hijos para que sean Cristo en la tierra. Para eso, por eso dice la escritura: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad, me encanta esto, y procurad ¿qué? La paz de la ciudad. ¿Está hablando de qué ciudad? Babilonia. ¿Y qué le dice? Procurad ¿qué? La paz, a los cuales os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Elohim de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Bueno, aquí en este caso sería: no atendáis tanto a las noticias. Yo nunca había visto un noticiero más largo que ese del mediodía. No, de verdad. Uno lo prende a las 12:30, se da una vuelta, y cuando llega al centro comercial todavía están en noticias. Y uno se va con la noticia de Omicron está avanzando, ¿cierto? Y cuando uno regresa al centro comercial, ¿en qué van? Omicron sigue avanzando. ¿Será que no hay otra cosa? Eso es lo que nos muestra el mundo. 9: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan, aquí viene una palabra profética, los 70 años. Mire, este es un tiempo, evidentemente, llevamos 2 años y seguramente no sabemos cuánto nos espere,
pero seguramente todavía nos queda tiempo, en donde Dios ha enviado un juicio sobre la tierra. Pero aprenda algo que está en la escritura, que dice el rey Salomón, dice: todo es temporal. Esta crisis es temporal. La pregunta es esta: ¿qué va a pasar cuando salgamos? ¿Cómo voy a estar cuando salgamos de la crisis? La pregunta no es cuándo, la pregunta es cómo estaré cuando salgamos de la crisis. Deja de preguntarte cuándo, Señor, cuándo salimos de esta crisis, cuándo se acaba la pandemia, cuándo mejora la economía, y más bien empieza a decirle: Señor, ¿cómo? Para ponerme a cuentas contigo. Porque cuando salgamos de esta crisis, espero salir aprobado, no reprobado, aprobado en la fe. Dice: cuando se cumplan los 70 años, ¿yo qué? ¿Y qué más? ¿Para haceros qué? ¿Usted sabe que Dios está aquí? ¿Qué dice el Señor? Cuando se cumplan el tiempo de tu crisis, yo te visitaré y despertaré sobre ti mi buena palabra para hacerte volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo qué, os oiré. Y me buscaréis, y qué, para el Señor, dáselo con fuerza. Tengo que acabar. Y me buscaréis, ¿y qué más? Porque me buscaréis de todo. Ahí está el requisito. Ahí está el requisito. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arroje, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dejémoslo hasta ahí. Seguiríamos leyendo y regocijándonos en su palabra, amén. Pero hay una palabra profética: nuevos comienzos. ¿Qué requisitos espera el Señor de nosotros? Rápidamente, solo muéstralos. Seguramente el pastor Marco dentro de 8 días va a profundizar mucho en esto. Pero ¿qué requisitos demanda Dios para entrar en estos nuevos comienzos? Primero, evaluar aquellas cosas. Esto me parece importante. Evalúa aquellas cosas en las que te equivocaste anteriormente. Evaluar. Dice Ageo 1, 2 al 5, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová que sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad. Primer punto importante: evalúa aquellas cosas en las que te equivocaste el año pasado, las que no hiciste. Evalúa. ¿Será que nos faltó más tiempo con Dios? ¿Será que faltó más tiempo con mis hijos? Evaluar. Jesucristo decía: ninguno que edifica una torre, ¿acaso primero no se sienta a qué? Hacer los planos para ver si puede alcanzar la construcción, y que después no se burlen de él si no alcanzó. Evalúa. Deja de estar comiendo uvas y evalúa mejor. Todos son deseos, ¿no? Que parte de eso, uno llega al sexto y uno ya no sabe qué más pedir, entonces empieza a pedir cosas: que la paz del mundo, que Colombia sea campeón del mundial. Si ya uno deja de comer uvas y evalúa. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿En qué debo crecer? ¿Qué debo mejorar? ¿A quién debo perdonar? Evalúa. Segundo punto: cambia tu corazón.
¿Qué quiere decir eso de cambia tu corazón? Cambia la motivación o la intención. ¿Cuál es la motivación a que el Señor te prospere? ¿Cuál es tu motivación? Seguramente Dios no te ha prosperado no porque no pueda hacerlo, sino por tu motivación. Seguramente mujeres sufrirán y dirán: Señor, no me has dado un hijo. ¿Para qué quieres un hijo? ¿Cuál es la motivación para hacer esa petición a Dios? Porque si la motivación sigue siendo para no sentirme sola o para en algún momento heredar algo, es una motivación errada. Pero si tú le dices: Señor, como lo dijo Ana un día, dame un hijo y te lo entregaré a ti, Señor, y será el profeta de este tiempo. El Señor dice: creo que tu motivación cambió y puedo hacer un milagro allí. Cambia el corazón. ¿Cuál es tu motivación para este año? Las motivaciones deben cambiar, las intenciones deben cambiar. 3. Olvida las cosas del pasado. Isaías 43, 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino. ¿En dónde? En el desierto, y ríos. Olvida lo que queda atrás. Errores cometimos muchos, dificultades bastantes. La evaluación del primer punto trae que uno deje atrás lo que tenga que dejar atrás y se replantee mejorar lo que uno tiene que mejorar. Por eso la evaluación es importante. Pero hay que dejar atrás lo que queda atrás. Es un consejo del Señor. 4. Arrepentirse de toda desobediencia. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirnos. Hoy estamos aquí para eso. Y 5 y último, para orar: humíllate a ti mismo. Primera carta de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse quiere decir reconocer que sin Él, ¿saben algo? En tiempos de angustia es cuando más le necesitamos. Siempre, ¿verdad? Pero en estos tiempos es cuando más debemos buscarle. Si tú estás pasando por una temporada de bonanza, búscale. Si tú estás pasando por tiempo de angustia, búscale. Porque diría Pedro: ¿a quién iremos, Señor? ¿Se acuerdan? Jesús un día los miró y les dijo: si tienen a alguien más a quien ir, vayan. ¿Y el que dijo? Pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras,